Un programa de análisis, entrevistas y opinión, con José Acosta Salcido y tiradores invitados. La Pistola. Tiros informativos con un cargador completo de información. Porque aquí escribimos con lápiz. La Pistola. Comenzamos. Hola, muy buena tarde, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Señal Libertad y en La Pistola. Es jueves, es 13 de diciembre, ya pasó la fiesta de la Virgen, ya estuvo, ¿eh? Una cosa es el puente Guadalupe Reyes y otra cosa es seguir enfiestados. Todavía no hay puente, todavía no hay vacaciones, todavía la vida sigue y sigue trabajándose, hay que trabajar. Todos, no nada más hay que trabajar, no, hay que trabajar todos. Todos me refiero a los gobiernos, a los diputados, a la gente que tiene la responsabilidad de atender la vida social, la vida económica, la vida laboral de este Juárez, de este Chihuahua y de este México, que aunque está en la cuarta transformación, tiene que trabajar y mucho. Coco, ¿cómo estamos? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué novedades, Está señor? llegando el frío a Chihuahua. Ya llegó el frío, ya hace frío por todos lados, no nada más allá, también acá. Aunque hoy está tranquilo, en la mañana estuvo fresquezón, pero tranquilo. Aquí en Chihuahua estaba tranquilo en la mañana, pero ahorita se está sintiendo que está bajando la temperatura. Pues es lo normal de la temporada para el extremoso clima desértico de este bonito lugar que se llama Chihuahua. Chihuahua grande y ojalá logremos mantener el Chihuahua grande y no lo hagamos más chiquito. Bueno, pues geográficamente no se va a modificar, pero en grandeza nos falta mucho para llegar a eso. Bueno, Coco, pero bueno, estamos grandotes y con muchas ganas y con mucho gusto. Y además, ¿sabes qué? No se quita, orgullosos hasta donde no los chihuahuenses. Pero bueno, tú también eres orgullosamente chihuahuita. Claro. Bueno. Algunos sostienen que Chihuahua colinda con Grecia clásica. Bueno, y más si fueras de Parrale, pero bueno. Oye, lo que sí que es que nos está cambiando quizá esto sea el cambio climático, ¿no? Primero aparece un cocodrilo, un lagarto acá en una zona ahí muy cerca del Chamizal, y ahora aparece un jaguar allá en Chihuahua en la cantera. O sea, ya estamos, el cambio climático nos pegó tan duro que ya nos estamos volviendo selva, ¿no? Cocodrilos y jaguares en la calle. Total, ¿no? Oye, pues tú eres mucho más joven que yo, pero allá por los 50 que mi familia vivía en Juárez, pues frecuentemente ahí tomábamos el camión y luego el tranvía y llegamos ahí a la plaza de los lagartos. Sí. Y había lagartos, ¿eh? Sí. Ya. Sí me tocó conocer algunos. Todavía anda por ahí otros, pero son de otra raza. Son de otro tipo. Lo que sí que cruzó uno, no se sabe de dónde venía, pero lo vieron, lo buscaron aquí en una zona semiurbana ahí cerca de la X por esos fraccionamientos. Un lagarto grande, 1,5 metros lo reportan. Y bueno, pues vamos a ver. Y ahora este jaguar allá en una zona urbana, ahí por las Misiones, en la cantera, en Chihuahua, pues está curiosito. O ya no hay para darles de comer y los están echando para afuera, o qué está pasando, ¿no? Pues alguno de esos que los jaguares son allá del sureste, ¿no? Supongo que alguno de gustos exóticos se lo trajo acá para Chihuahua y se le ha de haber escapado, ¿no? Pues es probable. No con qué darle comida. Oye, pues vamos a lo nuestro. No somos, sí, amigos de los animalitos, de todos. El Coco es creador de perros, un montón de perros. Yo también tengo perros en mi casa. No me alcanza para más y a veces me dan ganas de comerme uno, pero bueno, está muy chiquito, no servirían para mucho taco. Coco, lo que sí es que institucionalmente
Ya lo había dicho el gobernador, que está quebrado, que necesitaba dinero para pagar aguinaldos, que necesitaba dinero para pagar la quincena, pidió dinero al gobierno federal, le dijeron que sí le iban a prestar una lana, que sí le iban a mandar una lana para que saliera del agujero, pero hoy don Arturo Fuentes Vélez, el mero mero de los billetes de Chihuahua, pues ya avisó que ya pidieron otros 500 millones de pesos para precisamente pagar aguinaldos y sueldos. Y pues... Pues es la secuela de la crónica de una muerte financiera anunciada, ¿no? Pues Es, sí. mira, yo más o menos, que no conozco al detalle, pero pues conozco de alguna manera la evolución del problema de la deuda, ¿no? Esto se fue problematizando, pero bajo control, en el sexenio de Rey Baeza, pero pues todavía la dejó tranquila y manejable, ¿no? Y luego vino el desastre en todos los aspectos. Creo que lo menos desastroso fue lo de seguridad en el sexenio de Duarte, pero financieramente y políticamente, bueno, pues generó muchos problemas, ¿no? ¿Cuál fue básicamente el problema del endeudamiento del sexenio de Duarte? Yo no soy juez ni siempre he estado lejos de las funciones de aplicación de la justicia y de la procuración de justicia, no es mi vocación, ¿no? Entonces, pues no quiero emitir juicios en ese tema. Pero en el sexenio de Duarte hubo un gran déficit de generación de proyectos ejecutivos. Mira, los que más o menos le sabemos a ese tema, para que un gobierno, una instancia del sector público, en cualquiera de sus niveles, obtenga un peso de la Secretaría de Hacienda Federal, necesita terminar en algo que se llama proyecto ejecutivo. Y para llegar a eso, pues es un camino largo, ¿no? Hay que Pero arrastrar el lapicín. ¿sí? Una vez que tienes el proyecto ejecutivo, hay que formarse en la fila de la Secretaría de Hacienda. Y también ahí hay un protocolo que cumplir, ¿no? Entonces el gobierno de Duarte, como una estrategia, por falta de capacidad, no generaba proyectos productivos, proyectos ejecutivos, no llegaba hasta el expediente pues ejecutivo. Se presentaba en la Secretaría de Hacienda y pues obvio es que no le soltaba ni un peso. Entonces Duarte le decía a la Secretaría de Hacienda, está bien, pues no me das dinero, permíteme, autorízame bursatilizar. Y bursatilizó todo lo bursitalizable, aunque parezca tarabalengua, ¿no? Entonces, eso le daba también una ventaja a Duarte, porque cuando obtiene recursos por esa vía, son recursos estatales y la Secretaría de Hacienda no tiene facultades de supervisión. Entonces, pues es dinero que tienes ahí fresco, nadie lo revisa y pues transitas fácil, ¿no? Pero te vas endeudando y Chihuahua está en el tope del endeudamiento. Nadie le presta ya, o le prestan con tasas de intereses muy altas y con plazos muy cortos. De alguna manera eso les sucede ahorita y verás cómo va a ser un problema para la cuarta transformación. Enrique Peña Nieto, que recibió una deuda externa muy manejable, se endeudó casi hasta el top.
Entonces ahorita para que al gobierno mexicano, el gobierno mexicano debe tener un margen de maniobra como de unos 3 puntos del PIB para obtener créditos. Pero sucede lo mismo que en Chihuahua. Los bancos para prestarle pues, le piden garantías, Claro. tasas más altas, plazos más cortos, y entonces el gobierno de López Obrador va a tener graves problemas para el financiamiento por vía de la deuda externa. Entonces, cuando estás en esa situación, no tienes más que muy pocos caminos. Una es subir los impuestos. O Otra verdaderamente es, cobrarlos. sí, ándale, ampliar la base impositiva y tapar los agujeros por donde se te escapan los causantes, ¿no? Bueno, pues esos son problemas técnicos a resolver. La otra vía es pues que reduzcas tu presupuesto. De la última entrevista que yo vi que le hicieron a Gerardo Esquivel, el que iba a ser subsecretario de egresos, el que va al Banco de México, él dijo que habían cuadrado el presupuesto con 0 deuda. Bueno, pues es una buena decisión. Pero en Chihuahua, el déficit del presupuesto que se está trabajando, creo que llega a 5,000 millones de pesos. Entonces, pues, sencillo, no tienes con qué cubrir ese déficit. ¿Cómo lo puede cubrir el gobierno de Corral? Pues, y aquí es un asunto, de alguna manera, que tiene 2 vertientes, el político y el financiero, ¿no? Pues una es tocar la puerta del presidente, cabildear con él, pedir de buena manera apoyo y que el presidente sea sensible a esa necesidad, ¿no? Porque el que tiene la cartera, como quieras y gustes, es el gobierno federal, ¿no? Pues, de cada 10 pesos que se gastan en Chihuahua, 8 vienen del gobierno federal, ¿no? Sí. Entonces Corral tiene muy poco margen de maniobra. Y aquí, pues depende del perfil del gobernador. Pues yo digo que si sigue el camino que siguió con Peña Nieto, pues va a topar con pared, ¿no? Pues, Peña Nieto, cuando menos la versión de Corral es que cada vez que protestaba le cerraba más la llave, ¿no? Entonces, pues con López Obrador le toca pedir, y de buena manera, pues el apoyo del gobierno federal, seguramente bajar el déficit presupuestario, y yo diría que navegar estos próximos 2 años con ese panorama. Yo a corto plazo no le veo salida al gobierno del estado financieramente. Es que algunos... hay un montón de factores, Coco. Por ejemplo, estoy viendo aquí. Ahí estás. ¿Te fuiste, Coco? ¿Sí? ¿Se fue? ¿O se fue nomás la imagen? No se fue él, ¿verdad? Ah, ahí estás. Ok. Hoy en la tarde estoy viendo una nota. Hoy en la tarde va a ser presentada en el Pleno del Congreso del Estado la cuenta pública del Estado de Chihuahua de 2017. Fíjate bien, con un sinfín de observaciones que realiza la Auditoría Superior del Estado. O sea, la propia auditoría ya le está encontrando, no a la cuenta del 18, a la cuenta del 17, observaciones, 36 observaciones les está haciendo, que fueron detectadas, te digo, por la auditoría, como la asignación de contratos de manera directa al periódico Cambio 16, a la adquisición de vehículos de policía sin licitación, a cheques emitidos por gobierno del estado sin fondos y otros temas. Detectan anomalías como la entrega de recursos de asociaciones sin fines de lucro que no contaban con la documentación, pagos injustificados como la entrega de 3 millones de pesos
a la Asociación Civil Desarrollo Comunitario Santa María, para dictaminar la cuenta del Estado y entonces poder ir a la de este año, del 2018, y poder justificar la quiebra declarada por el gobernador. Pues necesitamos saldar la cuenta del 17, pero si la cuenta del 17 trae broncas, pues primero tienen que arreglar la del 17 y luego la del 18. A eso súmale, me encuentro con otra nota y la quiero comentar contigo también, que este año hubo subejercicios en la cuenta de gobierno del Estado. Hubo subejercicios graves en lo financiero, en la inversión que tendría que haber hecho gobierno del Estado. Y esto, bueno, pues te alerta más, te dice que, pues bueno, algo está pasando, porque si le estamos pidiendo como Estado dinero a la Federación y traemos broncas desde el 17, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y así está el municipio de Chihuahua por las notas que veo. Todavía no veo las de Juárez. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerle ante la autoridad federal para que nos den más dinero, como pide el gobernador, para solventar estas fallas financieras, este quiebre financiero, si no tenemos regularizada la cuenta pública del año pasado? Y además, estamos subejerciendo del presupuesto del 2018 poco más de 2,000 millones de pesos que no están ejercidos este año. O sea, ese déficit de que habla el gobernador de 5,000 millones de pesos, pues tienes que restarle que 2,000 y tantos no se ejercieron. Entonces, el déficit, ¿por qué es? O porque nos dejaron endeudados del sexenio anterior, o porque ahora no se pudo arreglar, o porque tienen broncas de 2017 y no han podido sacar 2018. Esto se está convirtiendo en una maraña, en un nudo ciego, que a la hora que le empiecen a apretar, en lugar de que abra, va a apretarse, Coco, y va a ser más difícil conseguir el dinero. A eso le tienes que sumar que ciertamente el nivel crediticio del estado de Chihuahua pues ya está a tope, y lo que le prestan los bancos comerciales al gobierno ahora, por ejemplo, hoy que avisa Fuentes Vélez que va a pedir, que está pidiendo 500 millones de pesos, porque para mañana estaba programado pagar los aguinaldos, ya les dijeron que no los van a pagar mañana, que los van a pagar hasta el miércoles, cuando ya le lleguen los 400 millones de pesos que le va a mandar el gobierno federal y estos 500 que está prestando, que está pidiéndole a los bancos. Dinero que van a tener que pagar. Todavía no veo con qué interés, seguramente va a ser muy alto y a más tardar en un año, o sea, en muy corto plazo. ¿Dónde está esta falla, Coco? ¿Qué es lo que podemos o debemos hacer los ciudadanos para entender primero que no hay lana, que el gobierno no tiene dinero, que ha cometido errores, irregularidades y no ha ejercido recursos que le manda la Federación para sumarlos a este déficit de 5,000 millones de pesos? Está complicado, pero así está la situación, hasta donde yo entiendo, Coco. Sí, pues es que todo, como tú dices, pues poquito de por aquí, poquito de por allá, y el problema se va complicando. Mira, pues todos esos subejercicios, pues lo único que indican es la incapacidad de ejercer, porque, bueno, pues también la Secretaría de Hacienda, pues tiene todo un protocolo para que ejerzan los recursos. Claro. Entonces, cuando no eres eficiente para el gasto, pues ahí se te queda y lo tienes que regresar, y lo que regresa ya no, ya no te lo regresa, ¿no? No, Entonces, pues ya se va, ya quién sabe dónde lo usaron. ya se va. Pues sí. Entonces, ese es un problema más todavía, ¿no? Mira, dice el gobernador. Yo lo que veo hace rato en Chihuahua, pues es un problema estructural. Desde mi punto de vista, pues se requiere esto que los estados nunca han hecho, ¿no? O no ha habido condiciones para hacerlo. Y creo que en este gobierno que viene, que ha mostrado una vocación centralizadora,
pues a lo mejor se le pone más complicado a los gobiernos de los estados, ¿no? Pues, Es que el pacto fiscal que tienen los estados con la federación, pues les deja muy poco campo de acción para tener ingresos propios, ¿no? Y Chihuahua, pues es uno de los estados que tiene ese grave problema, no tiene ingresos propios prácticamente, ¿no? No tiene áreas que alguna vez algunos gobernadores lo presumían. O sea, no es que Chihuahua gasta tanto de su presupuesto en educación. Pues mientras Chihuahua gasta ese presupuesto en educación, en la Ciudad de México no gasta un peso, por paga ejemplo, todo la federación. sí, Entonces, pues sí, en cifras se oye muy bonito, pero a la hora de que quieres hacer obra pública, pues no puedes porque pues todo se va a educación, ¿no? Y se te empiezan a colapsar sectores, pues la quiebra técnica que tiene pensiones, pues son huecos que tienes que tapar cada quincena, ¿no? Y como pensiones técnicamente está quebrada, pues tienes que cancelar una escuela para poder pagarle a los jubilados, ¿no? Y tienes colapsado los servicios médicos, pues le tienes que meter una lana a servicios médicos y así te la llevas, pues yo digo que Chihuahua necesita una gran reforma financiera y administrativa, pues que contemple integralmente esos problemas y trate de solucionarlos a largo plazo, porque pues, a corto plazo yo no le veo salida a estas cosas, no veo de dónde, pues técnicamente no hay forma. Pero fíjate, cuando el fenómeno del Estado, pero por otro lado examinas las finanzas del municipio de Chihuahua, no sé el caso de Juárez, pero en Chihuahua las finanzas públicas del municipio están sanas. Eso les permite hacer proyectos más ambiciosos, tienen capacidad de endeudamiento. Pues por eso aquí en Chihuahua todo el mundo evalúa la tarea de la presidenta municipal y le evalúa bien, pero evalúa muy mal la del gobernador, ¿no? No es obra pública, permanentemente o periódicamente, mejor dicho, surge el tema de no tenemos ni un peso para pagar, ¿no? Y bueno, pues ese problema estructural que tienen las finanzas públicas de Chihuahua, pues cuando menos en honor a Jaime Herrera, pues yo no sé cómo lo resolvía, pero lo resolvía cada quincena. Fuentes Vélez pues, no lo ha podido resolver, ¿no? Yo no, como no tengo cifras certeras, pues no podría sostener que Herrera era mejor secretario de Hacienda que Fuentes Vélez, pero pues el hecho es que así está el Estado, con graves problemas. No es particularidad de Chihuahua. Yo creo que se necesita hacer un nuevo pacto fiscal con la federación, pues, para que le deje a los estados facultades para grabar algunas actividades con una mejor distribución de los impuestos de la federación hacia los estados, ¿no? Pues, si no hay solución a ese tema. Y Coco, ¿tú crees que eso suceda con la cuarta transformación? ¿Que se den Bueno, algunos pasos para hacer lo esto? que hemos visto, mira, también junto con ese problema, los gobernadores del sexenio pasado, pues se llevaron todo lo que encontraron y lo que no encontraron también, ¿no? Y lo complejo será probárselo, ¿no? Y recuperar lo que se llevaron o
meterlos a la cárcel, lo que es, pues esos son procesos judiciales muy complejos, ¿no? Pero ante esa realidad, ¿qué está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación? Pues centralizando otra vez el gasto, haciéndolo llegar o tratando de hacerlo llegar sin la intermediación de los gobiernos de los estados. Y bueno, pues a lo mejor eso es una solución que va en contra del federalismo, en contra de las fortalezas constitucionales de los estados y municipios, pero pues puede ser una situación de emergencia que cuando menos le dé más eficiencia al gasto público, ¿no? Habrá que verlo, pero pues cuando menos los indicadores que tenemos es que, como dicen coloquialmente, les quieren amarrar las manos a los gobernadores sobre ese dinero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues chance ahora sí que la perra no era arisca, pero pues ya se hizo arisca. Y ahora a la primer sospecha de manoseo y de metida de mano, pues tira la mordida. Yo creo que el asunto sí tendrá que haber un proyecto de coordinación fiscal importante ya para empezar a resolver todos estos asuntos, porque bien decías, no es Chihuahua, es prácticamente todo el país y no se puede hacer obras, no se puede pensar en crecer el país porque pues simple y sencillamente no hay y no va a haber de dónde. Entonces, pues está difícil. ¿Ya te fuiste otra vez, Coco? ¿O ahí estás? ¿Me escuchas? Bueno, déjeme le marco otra vez a don Leonel Reyes Castro, allá a Chihuahua Capital, a ver si ya lo logramos conectar para seguir con este diálogo. Déjeme le digo algo de lo que surgió hoy, Coco, sobre este tema. Dice el gobernador que la entrega de la primera parte de los aguinaldos a los empleados de gobierno del estado, que estaba puesta para entregarla mañana 14 de diciembre, se pasa hasta el miércoles. Explica que la fecha que habían pactado era mañana, pero pues ante la falta de recursos se retrasa hasta el miércoles. Comenta que previo a tomar esa decisión se reunió con los líderes de los sindicatos para que no generen conflictos entre los empleados. Ajá. Y mencionó que para hacer el pago correspondiente de esta prestación salarial, separarán el depósito de 400 millones de pesos que viene del Portafín, eso que le pidió a López Obrador, y además piden los 500 millones de pesos, estos de los cuales habló Fuentes Vélez. Dice también Javier Corral que debido a que no ha recibido respuesta por parte de la Federación para el pago adelantado de participaciones federales, le pidió al gobierno federal que le adelante parte de sus participaciones federales del próximo año, pues para esto del pago de aguinaldos y del pago de salarios, porque pues no hay. Esto es más grave de lo que puede parecer en una primera instancia. ¿Cómo ves, Coco? ¿Otra vez se fue? Válgame la caramba. A ver, déjeme lo localizo. A ver, le volvemos a marcar a Leonel Reyes Castro allá a Chihuahua. Ay, bueno, ¿no? adelante. Es como cuando tienes trabajadores ahí cuando tiene uno trabajadores en la casa que andan haciendo alguna obra por ahí, ¿no? Oiga, pues es que el fin de semana agarré la borrachera y ya no traigo para el chivo. Se me acabó. Entonces, adelánteme la semana. Sí. Bueno, pues les adelantan la semana y el riesgo que tienes es que ya no los vuelvas a ver, ¿no? Pues sí. Acá, ¿qué sucede? Pues bueno, es tan grave la situación del gobierno, pues que una prestación que todo el mundo esté esperando el aguinaldo, pues que te digan, ahí le pago la próxima semana, dices, hijo, y ya estamos a 2 días del 24 y
y todavía no compro los regalos de los chavalos, ¿no? No, No, pues eso te y refleja. los gastos comunes y los gastos corrientes. No, es que esto retrasa todo. Entonces, pues sí se pone difícil. Junto con eso, Coco, quiero también comentar Sí, contigo esto que está pasando y que tú conoces también bastante de ello. La reforma o la reforma a la reforma que le hicieron el sexenio pasado al proyecto educativo del país. La reforma educativa. Hoy volvió a hablar el presidente de la República sobre el tema, envió un mensaje con la iniciativa para cancelar la reforma educativa porque pues, no sirve, así lo dice, y porque la que él trae, pues esas son las buenas, sus propuestas. No, ayer lo tratamos con Suani el asunto, pero entiendo que el país requiere reformarse en muchos aspectos, pero de bote pronto y sin, ahora sí que quizá ellos ya tengan todo el estudio previo para lanzar una reforma educativa que implica muchas cosas. Decía Suani, es que ya se perdió una generación porque prácticamente fueron 6 años de la reforma anterior. Esa generación que es inmensa porque son niños, deja tú de primaria, de secundaria, de preparatoria, y los que van a ingresar a la universidad ya tienen una cierta calidad educativa, por cierto, bastante magra de acuerdo a los estándares internacionales, aunque se hacen esfuerzos. Pero esta reforma sí nos permitirá como país avanzar, Coco. ¿Tú cómo ves que con el nuevo estilo de gobierno de la Cuarta Transformación se vuelva a reformar la educación? pues mira, yo siempre, desde hace más de 10 años, yo creo, 20 creo, con los jóvenes que reclutaba antes que tenía grupos de trabajo, pues yo comparaba la educación que ellos tenían con la que yo tenía y siempre les decía, y lo sigo diciendo, ¿no? Pues es que ustedes son víctimas de las reformas educativas, que ya no sé cuántas hay, ¿no? Eh, a mí me queda claro, pues, cuando yo estudié primaria, nos decían, es que la primaria tiene dos objetivos. Una es que aprendas tu lengua propia y otra el lenguaje simbólico, que eran las matemáticas. Y bueno, pues yo no salí muy bueno para aprender el lenguaje simbólico, pero pues manejaba bien el español, ¿no? A lo mejor ya por falta de uso no lo manejo, pero pues sabía conjugar los verbos y las preposiciones y los artículos. Y todo eso le enseñaban a uno en primaria. Yo hace más de 20 años que no veo que los chavos sepan ni matemáticas ni gramática. Y ya deja tú, pues pedirles a los de prepa que sepan ética, filosofía, historia. No, pues ya es pedir imposible, ¿no? Saben manejar los temas de información, que no es educación, pues porque ahí están los smartphones, ¿no? Y ahí está Wikipedia y la red y todo eso. Pero pues yo no veo que los indicadores internacionales pues, nos dicen que las diversas reformas han sido un fracaso, ¿no? Pues sí. Esta última que trató de imponer Peña, pues ya cuando hubo varios muertos en las protestas que había, decía yo, no, no pues es que tratar de concretizar una reforma educativa con muertos de por medio, pues con eso solo ya es un fracaso, ¿no? Al final del día no lograron implementarla. Ahora la derogan. Y pues mi pregunta es, ¿y con qué la van a sustituir? Pues yo no he visto ningún documento serio donde se plantee el nuevo proyecto de reforma educativa. Pues,
no sé si Suani, que está más metido en ese proceso por ser profesor, pues conozca algún documento, ¿no? Pues sí, Yo lo único, algo se ha avanzado, pero no, ¿cómo te diré? Más que la opinión técnica, que nadie la tenemos, porque pues eso es cuestión de especialistas, sí la cuestión de la percepción, Coco, porque ahora, eh, vamos, en el sexenio pasado se buscó sobre todo evaluar al maestro para ver su calidad en la aplicación de la educación, y se discriminó a muchos, quizá por el resultado de su mal nivel de educación. Pero eso no quita que sigan egresando chamacos de secundaria, de primaria, de preparatoria, que lleguen a la universidad, que egresen de la universidad con una mala formación. Porque sucede, por desgracia, que hay profesionistas que reciben su título de profesionistas y ni siquiera saben escribir bien. Deja tú más allá, ni siquiera saben escribir bien, y tú lo sabes, tú conoces de esto. Ahora, por ejemplo, las reglas gramaticales, pues ya todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo, pues la verdad es que la utilización de los aparatejos estos telefónicos, pues está ayudando a más de eso, pero no son los teléfonos los que provocan ese asunto. Más bien es la carencia o la falta de aplicación de políticas públicas en educación que permitan generar de tal manera costumbres del bien escribir y del bien actuar en la sociedad, que no tiene que ser ayudado por una herramienta. Otra vez se fue el Coco Reyes Castro en su teléfono, no sé si está fallándole la conexión, si está fallándole el internet o está fallándole el aparato. Entonces, pues déjeme ver si lo localizo otra vez, y ya para tratar de sacarle un comentario sobre este tema, y pues ver qué más podemos seguir sí, avanzando. pues mira, la gran crítica a la reforma de Peña, o sea, que la gran crítica a la reforma, Otra vez te congelaste, Coco. Ahí estamos. Adelante. ¿No? Sí, se le congela la imagen. Eh, a ver, déjeme ver. Déjeme trato de localizarlo otra vez. No, ya no hay conexión. A ver si ahí entramos, Coco. en eso se centró, o sea, que la crítica era el carácter punitivo, en eso se centró la discusión, y pues nunca pasaron de la evaluación de los profesores, ¿no? No, hasta ahí se A quedó. mí me parece, sin ser, ¿sí? Sin ser experto en el tema, pues que tienes que partir de la base, ¿no? Yo digo que hay que rescatar el modelo de las escuelas normales, pues ahí es donde se forman los profesores, ¿no? Entonces, hubo una época en que trataron de exterminar las normales y casi lo lograron con las normales rurales. Entonces yo digo que pues, lo primero que tienes que formar o simultáneamente pues, es formar profesores y evaluarlos, ¿no? Ahí vas a generar técnicos de la enseñanza, o sea, cómo van a enseñar. Pero después viene otro tema muy complejo que es el contenido de la enseñanza. Y eso, pues yo digo que es tarea de especialistas, o sea, qué tipo de personas necesita nuestro país para crear ciudadanos, ciudadanos que se puedan ganar la vida en el ejercicio de una profesión, de una actividad laboral, pero al mismo tiempo pues que tengan esto que se llama conciencia social, ¿no? Pues es que A es mí me parte parece de que el la modelo educación. educativo,
O debe ser parte de Sí, la educación. me parece que el modelo educativo mexicano hace mucho que abandonó esas dos cuestiones, ¿no? Y yo digo que de primaria a la universidad están igual las cosas, ¿no? Entonces, pues a mí no me queda claro o nada claro en qué consiste la reforma educativa de la cuarta transformación. Bueno, pues ya dijeron que no va a ser punitiva, pero ¿cuál va a ser la columna vertebral de esta reforma? Educación normal, la formación de profesores, el contenido de la educación. Yo no he leído nada de eso, ¿no? Y de repente pues me da la impresión que en muchas de las acciones de la cuarta transformación pues está la prisa, ¿no? Mira, buena parte sacar de el la momento discusión que se dio ahora con el tema de la ley sobre los salarios, pues se debe a la deficiencia de la técnica legislativa, ¿no? Pues era una propuesta que estaba por ahí, una iniciativa congelada de hacía años, la sacaron, la aprobaron y pues, según los especialistas tiene muchas patas cojas, ¿no? Ah, estaba leyendo ayer que uno de los aspectos que contiene la propuesta, la iniciativa para la reforma educativa, pues que atenta contra la autonomía universitaria. Yo no creo que López Obrador ni Esteban Moctezuma tengan por idea suprimir la autonomía universitaria. Pues me da la impresión que es un descuido en la iniciativa, ¿no? Entonces esos temas, por ejemplo, los foros de educación, pues yo vi el de Chihuahua y estaban como 2000 profes y vamos a pensar que todos eran profes. Pues no había ninguna ponencia, eran ideas, eran críticas. Me parece que todo eso se hizo muy al vapor, ¿no? Creo que aunque hay prisa en todo esto, pues no es mala la reflexión, ¿no? Alguna gente en el gobierno y en Morena piensan que van muy lento. Pues, para mi gusto van muy deprisa y cometiendo muchos errores en estos temas, ¿no? Entonces yo diría que pues, el tema de la reforma educativa, pues ya está creo que por ahí la iniciativa, pues hay que abrir todo un proceso de discusión, pues qué es la propuesta que están haciendo, qué contiene, qué lleva, pero en eso tiene razón Suani, pues duraron 6 años con el proyecto de la reforma educativa de Peña, se cancela, se clausura y mi pregunta es, a ver, los chavos que entraron, los niños que entraron a primero de primaria y ya estaban en sexto, ¿qué sigue con ellos? Pues se perdió todo eso, ¿no? Sí, claro. Oh, y no por habrá ejemplo, nada rescatable de ese los que proyecto. llegaron a secundaria en este proceso, que son 2 generaciones más las subsiguientes, de 3 y 3 años, pues igual, porque van a llegar a la prepa, los que no han llegado a la prepa con ese concepto, y si cambia la reforma, pues entonces ya cambió la educación a ese nivel. Y los que estén egresando de la prepa, de los bachilleres, de los CECITES y demás, para entrar a la universidad, pues también, porque ya no es la misma base de estudios que tendrá la educación bajo una supuesta nueva reforma. Entonces, todo esto, no sé, te digo, puede parecer demasiado complicado de entender. La realidad es que a nivel de calificación, Coco, pues la educación está mal y no mejora. Y no lo digo yo, lo dicen los parámetros a nivel internacional. En México la educación es mala. Ah, que aumentó, ya no es 3.4 de grados de años de estudio, ahora es 3.8. Pues sí, pero sigue siendo 3, si mucho 4. Entonces, sí, es que ese es el grado de nuestra educación. Y si a eso le sumas que es mala, pues en la torre. Que regrese el Bester, que regrese el Bester. No, tampoco sería la solución.
Pues es que esos problemas estructurales son tan graves que López Obrador lo ha dicho ya en varias ocasiones. Es que en política muchas veces tienes que decidir por lo menos malo, ¿no? Pues a mí me queda claro que en México hay gente muy profesional, especialistas en los temas de educación, y bueno, pues creo que esos proyectos requieren grandes espacios de negociación para poderlo implementar. Pues, el gobierno irresponsablemente dejó en manos del sindicato de educación. Y bueno, pues desde que yo tengo memoria, pues antes del Bester estaba Jongitud y antes de Jongitud ya no recuerdo quién estaba. Hubo otro, hubo otro. Sí, pero todos esos liderazgos sindicales tuvieron un fin de control corporativo sobre los profesores. Y ahorita estás viendo lo mismo. Bueno, pues el Bester que quiere regresar y los que sustituyeron el Bester, pues creo que por ahí anda hasta un hijo de Jongitud Barrios, Fíjate. Reclamando liderazgos. Pues no, yo digo que esos procesos de negociación complejos, con un sindicato tan numeroso, muy politizado, pues tienen que sentarse sobre otras bases para que el Estado sea el rector de la educación y el sindicato sea un instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Pero pues todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar en manos del Estado, ¿no? Mientras esto no se recupere, no se tenga, pues difícilmente puedes avanzar en un proceso tan complejo, ¿no? Y por otro lado, desde mi punto de vista, pues tienes que partir de la base del proceso de enseñanza, ¿no? Mientras tú no tengas buenos profesores, pues yo no encuentro la explicación cómo va a haber buenos alumnos, ¿no? Garbanzos quizá. Sí. No, pero es que esto debe ser institucional. Son muchos millones de estudiantes en el país, muchos. Es una población estudiantil inmensa en México, en el norte y en el sur y en el sureste y en el centro y por todos lados. En realidad la calificación no es a un grupo específico, es a la educación en general. Y entonces, para elevar el nivel de calidad de la educación, para generar profesionistas mejor armados, mejor preparados, mejor capacitados, necesitamos que eleve verdaderamente el nivel de capacitación para sacarlos, lo que platicábamos ayer con Suani, para sacarlos de la pobreza y convertirlos en entes que entren al progreso y que no empiecen a reproducirse para generar pobres, como ha estado pasando con la gran clase trabajadora de México, que como es pobre, genera pobres. Y con muchos sacrificios y todo, vuelve a generar pobres. Bien, hay que romper con ese ahora sí que con ese paradigma de que el pobre genera o el pobre se reproduce en pobres. Y esto sigue pasando, es un círculo. ¿Cómo romperlo? Bueno, pues con educación, pero ¿cómo entrarle a la educación, Coco? O sea, ya reformas el proyecto de educación, ya le quitas la selección de maestros o la aportación de maestros que estaba en su base, teniendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que le dio tal poder que pudieron crear en su momento un partido para ponérselo al oficial, que tienen en la Cámara de Diputados y han tenido históricamente posiciones claves en calidad y en cantidad, en la Cámara de Diputados y en las senadurías, y en los congresos locales y en los cabildos. O sea, donde quiera tienen a representantes, digámoslo de esa manera, del magisterio, pero eso no ha hecho que se eleve el nivel de calidad de la vida educativa de México, que te digo, seguimos teniendo
pues ponle 4 grados de educación promedio en general, que es nada si lo comparamos con los tigres, por ejemplo, del Oriente, que tienen a sus trabajadores perfectamente capacitados, con niveles universitarios, con niveles técnicos de alta calidad, y lo sacan a la producción. Por supuesto que elevan los niveles de producción y elevan la riqueza del país. Pero aquí, pues sigues generando pobres para la línea de ensamble y yo no sé si haya todavía de costura para seguir haciendo pantalones y camisas para la industria del vestido. O sea, es eso. O sea, si no hay esa verdadera capacitación, esa verdadera educación, ¿cómo elevas los niveles de producción? No este año, en un futuro próximo, para sacar del agujero a esos 54% de los mexicanos que viven en pobreza. Ese sería, creo yo, el gran objetivo, Coco. Tu óptica, por favor. Sí, pues mira, está demostrado, hay cifras y estudios, los que quieras y gustes. Las personas que nacen pobres, en un porcentaje altísimo, se mueren pobres. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo, que las relaciones de producción, y estas tienen una salida, que las relaciones de producción no llevan al progreso de las personas. Antes, la forma de salir de pobre era la vía de la educación, pues, había permeabilidad social. Sí. Ahora ya no hay eso tampoco. Sí, antes tener un título te daba hasta categoría, te permitía elevar tu estatus social por tener el título. Y con el título, Sí, bueno, pues un empleo mejor. Ahora. Sí, yo me recibí de abogado y antes de recibirme ya tenía trabajo. Fíjate. Y tengo 72 años y nunca tuve problema para tener trabajo. Pero pues ahora te encuentras a los chavos universitarios manejando un Uber o sí, con un puesto de tacos o sí. haciendo 1000 cosas menos en el ejercicio de su profesión y ganando 7,000 pesos, 8,000 pesos. Sí. Bueno, este modelo neoliberal ha producido eso también, la depauperización de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, para que tengas un modelo educativo exitoso, pues nomás hay que ir a los países que lo han tenido, pues Corea del Sur. Pues en Corea del Sur no hay escuelas que no tengan sanitarios. Pues en México, por ahí escuchaba el otro día que más del 20% de las escuelas no tienen servicio de agua potable ni de sanitarios. Fíjate. Ahora, algo que existió cuando yo era niño, pues había un programa de desayunos escolares, pues que yo me dobleteaba, ¿no? Pues desayunaba en mi casa y cuando llegaba en la escuela me preguntaban, ¿desayunaste? No, pues no desayuné, pues fórmate y me echaba otro desayuno. Bueno, ¿cuánto hace que desaparecieron los desayunos escolares? Yo ya ni sé, ¿no? Pues por lo menos décadas. Unos 25, 30 años, por lo menos, si no es que Entonces, más. Ahora sí, pídele a un niño de una colonia de la periferia, de Juárez, la que quieras, que va con la tripa vacía, con una taza de café y una tortilla de maíz y poquitos frijoles y chile, pues que se siente ahí, ponga atención 4 horas. Pues yo con mi papá hacía una broma, ¿no? Ya en la escuela de Derecho, cuando decía ahí, ¿cuánto te sacaste ahí en Constitucional? Le decía, 6. No, me decía, pues ¿cómo que un 6? Decía, papá, con la dieta que tenemos aquí, apenas es para caminar, no para estudiar derecho. Decía, pues, tráigame un tibón todos los días, verá como me saco un 9, un 10. Claro, pues era una broma, ¿no? Claro.
nunca me saqué un 6, pero bueno, pues bromeaba yo con mi papá. Pero esta broma, en un porcentaje muy elevado de los niños mexicanos, es una cruel realidad. Entonces tienes escuelas con los profes mal preparados, mal pagados, sin infraestructura educativa, los niños mal alimentados. Pues, ¿qué esperas de eso? Pero en cambio tienen las élites. O sea, el otro día platicaba con un amigo y me decía, bueno, ¿y a ti no te gusta el neoliberalismo? Le digo, me encanta. Si no se produjera, si el neoliberalismo no propiciara la desigualdad, la pobreza y la corrupción, pues todo estaría bien. Dice, no, pues es que entonces ya no sería neoliberalismo. Pues sí, ese es el problema, pues que el modelo de desarrollo pues produce eso. La mitad de la población más o menos la hace y la otra mitad vive en la pobreza. Todos los países de América Latina están en esas condiciones. Entonces, esas condiciones que generaron, pues una educación, no podemos aislar el fenómeno educativo del fenómeno del modo de producción. Entonces, el sistema educativo en México, el actual, es producto del neoliberalismo. Pues, tenemos que, esto es lo importante cuando lo plantea López Obrador, el cambio de régimen implica cambios en la política, pero también en las relaciones de producción, en los sectores. Mira, ahorita estamos hablando de la educación y ya llegamos sin mucho esfuerzo a que está colapsada. Sí, sí. Hoy a que está en una crisis. Sí, ¿y qué te parece la seguridad? Otra, peor. Y la salud. La salud y la infraestructura urbana. Y síguele y súmale. Bueno, es un modelo depauperizador, o sea, es un modelo fracasado total y absolutamente. Entonces, bueno, pues los que reflexionamos sobre esto, el otro día en un diálogo ahí con unos empresarios les decía yo, pues es que, decían ellos, es que este proyecto nos puede llevar a la ruina, les decía yo, pues es que estamos en la ruina, de perdida vamos probando, y para poder decir, es que era mejor el neoliberalismo, o era peor, pero seguir por el mismo camino, pues es seguir. En 20 años más, si yo llegara a los 100, estaremos platicando de lo mismo. Una educación colapsada, una educación que no te permite permear socialmente, un destino maldestino para todos, sí. Que nace pobre, se muere pobre, la corrupción peor, la violencia peor. Entonces hay que romper ese paradigma con el que hemos vivido durante 30 años. Mira, y se puede, Coco. Está tan bien diseñado. Oye, y se puede, Coco. Bueno, pues yo digo que hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Porque, y a lo que me refiero es se puede, en condiciones de crisis, romper con la crisis sin perder la posibilidad y avanzar. O se tiene que ser el revolucionario en el proyecto de romper y romper. Pues bueno, aquí hay dos formas. O rompes a machetazos, que a veces me parece a mí que la cuarta transformación está haciendo eso, o rompes con bisturí. Bueno, pues a mí me gusta el bisturí, ¿no? Por ejemplo, este tema de la corte que nos sigue ocupando todavía. Bueno, lo peor que le puede pasar a un país, el
Castro, que aspira a ser un país democrático, con división de poderes, con pesos y contrapesos. Lo peor que le puede suceder es que los tres poderes estén sujetos a una sola voluntad personal. Pero, les decía yo, es que esta ofensiva contra la Corte, que puede llevar a una gran concentración del poder ejecutivo, sobre todo los demás poderes, el problema es que cómo defiendes a la Corte. Pues bueno, ¿qué tiene la Corte? Boato, una serie de prestaciones injustificables, sí, en un país inmensas, como el nuestro. inmensas. Un salario, imagínate nomás, vamos a pensar que ganan 500,000 pesos, porque hay una discusión ahí si son 500 o 580 o 600, 500. Bueno, en 2 meses, un ministro de la Corte puede comprar una casa de 1,000,000. Sí, sí. Un trabajador no lo puede hacer en 25 años. Así es, sí. Entonces, bueno, prestaciones para el servicio de lentes para un ministro de la Corte. Pues a mí me pareció una ofensa eso, ¿no? Creo que tienen hasta una partida para ropa. Fíjate. No, bueno, entonces todo eso está mal. Hay que intentar resolver esas contradicciones que hay, como dice López Obrador, pues, un gobierno rico con un pueblo pobre, pues no, hay que reducir esas desigualdades. Obvio, mira, para hablar un poco de la prisa y cómo se hacen estas cosas, pues vamos a pensar que el aeropuerto de Texcoco había que cancelarlo por la corrupción, porque no era el lugar adecuado, porque el impacto ambiental, por todo lo que quieras y gustes. Lo cancelas y destapas un problema, pues que parece que nadie lo previó, ¿no? Pues resulta que los tenedores de los bonos, yo le decía el otro día a un especialista, bueno, el tema de los bonos, cuando tú haces bonos, emites bonos, ¿qué es lo que tratas de hacer? Pues que te los compren, ¿no? Claro, claro que te los paguen. Entonces, para que te los compres, pues tienes que hacer una oferta atractiva, ¿no? Claro, con un aeropuerto en este caso. Tienes que poner cláusulas que al comprador le den garantías de que le vas a pagar y de que va a tener ganancias, ¿no? Entonces se toma la decisión de cancelar el aeropuerto con una consulta patito y entonces se te desata el mundo, ¿no? Se te vuelve loco el Resulta que los chamuco. tenedores de los bonos dicen, oye, pues nomás que no seguiste las cláusulas que dice aquí para suspender un proyecto. Y luego vienen estos financieros que todo el mundo sufre sus consecuencias. Pues ya concentró una sola institución más del 50% de los bonos. Fíjate. Y les ofreces 85 centavos de dólar por cada dólar que invirtieron y te dicen, no, pues mejor te demando en los tribunales de Nueva York. Y ahí nos vemos a ver cómo salimos, ¿no? ¿Cuántos compraste, Coco? ¿Cuántos compraste de esos bonos? Digo, pasan unos días y les dices, pues $1 por $1 y te pago una prima y te siguen diciendo que no. No, pues no. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues no se necesita ser muy listo. Pues vamos a pagar, ahora sí, los mexicanos, esa decisión mal instrumentada, pues quién sabe cuánto nos cueste, pues nos va a costar un chorro. Una lana y con gente muy pesada. Es cuando yo digo, todas estas decisiones que pretenden transformar el país
pues las tienes que hacer con un gran proceso de reflexión, ¿no? Mira, hace unos días declaró el secretario de Hacienda que el proyecto de Santa Lucía, chance y en unos 3 años se tenga el proyecto ejecutivo. Entonces ya no tenemos Texcoco, ya no tenemos Santa Lucía. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Pues no sé. Me estoy acordando del discurso en la Cámara de Diputados en la protesta del presidente. Me canso ganso. Gracias, Lobardo Armenta, por acompañarnos. Gracias, Juan Manuel Doñez Noriega. Gracias, mamá. Gracias por acompañarnos. Elsa Rodríguez, muchas gracias por estar ahí. Me da gusto saludarte. José Alejandro Arias Flores, saludos, Alex. Jorge Emilio Mesa Llorente, te mando un abrazo, Jorge. Buenas tardes. Raúl Lara, hola, ¿cómo estás? José María Cifuentes, abogado, buena tarde. Carlos Ramírez, igual, señor, un abrazote. Adrián Alvarado Gaitz, allá Chihuahua, buena tarde. Joel Casas, maestrazo. Jaime Moreno Valenzuela, saludos, Jaime, igual al maestro Raúl Ruiz. Rigo Huerta, muchas gracias. Tengo acá también otra listita de gente. Mario Alberto Pinzón, gracias. Jacinto Segura, gracias. Jesús José Juárez, Limpieza de Tapicería Juárez. Miguel Olán, gracias. Claudia Martínez, Sergio Alberto Espinosa, Bernardo García Medina, gracias también a la gente del Grupo Ciudadanos México. Alfredo Hernández y Eduardo Quesada Compán, gracias. No, esto no lo puedo decir, este grupo no lo puedo decir. Gracias también a los ciudadanos en Real Movimiento. Manuel Armendari Chávez, Antonio Ricarte, gracias. Richie Moriel, Reyes Ramos Rodríguez y a la gente de parralenses alrededor del mundo. Coco, despídenos, por favor. Pues mira, yo creo que todo esto, yo no pierdo el optimismo. Es la curva de aprendizaje. Es un proyecto de nación que lo tenemos que ir construyendo día a día, con errores, con retrocesos, pero yo sigo creyendo que es mejor intentar caminar sobre otras vías que seguir por las que íbamos, ¿no? Tenemos prueba plena que el modelo neoliberal de 30 y tantos años produjo desigualdad, atraso, pobreza, corrupción, colapsó muchos sectores. Pues vamos intentando un nuevo camino, ¿no? Bien. Y trazar nuevas rutas, nuevos caminos. Nunca es sencillo, pero bueno, pues somos 130 y tantos millones de mexicanos pues, que queremos mejorar nuestra vida, tener satisfactores económicos, construir felicidad, ¿verdad? Educarnos, vivir en una sociedad en paz, tranquila. Y bueno, pues día a día hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y pues se abre una temporada que a todos, con todos los problemas y limitaciones que tengamos, es una temporada de fiesta, ¿no? Es una temporada de fiesta, diciembre, sí. Del 12 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Por lo menos. Los mexicanos somos muy buenos para la diversión, ¿no? Sí, sí. Entre el 12 de diciembre y el 6 de enero está el 24 de diciembre que cumplo 73 años. Además. Pues yo ando de festejo ya, Pepe. Pues está bien, me da gusto. Me da gusto. Sí, pues, y a ti y a los demás, de una vez aprovecho el momento. Es jueves, mañana viernes, quizá trabajemos el lunes o no trabajemos. De una vez empiezo a adelantar una buena temporada, una feliz Navidad, un mejor año. Mucha salud, sobre todo salud. Ya teniendo salud vendrá el trabajo y vendrá lo demás. Pero le deseo a todos que empiecen ya a pensar que el siguiente año va a ser mejor y que trabajemos porque sea mejor, haciendo lo que cada uno tenga que hacer. No hay trabajo malo, no hay trabajo denigrante, siempre y cuando sea trabajo y se haga con toda la conciencia de que esa es la labor que tenemos que hacer. Te mando un abrazo, Coco. Sigo en contacto contigo. Un abrazo, Pepe, y un saludo a tu auditorio.
y como siempre, muy agradecido por tu invitación. Gracias, señor. Buenas tardes. Gracias a usted por el favor de su atención. Somos Señal Liberta. Este programa es La Pistola. Transmitimos aquí desde la Asociación de Periodistas en Ciudad Juárez con el control técnico de Alejandro Castillo y aquí su servidor en la cámara, José Acosta Salcido. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.